Hoy abrimos nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza para presentarles un documental. Eusko Ikaskuntza y la Fundación Euskomedia han tenido la iniciativa de recoger en forma de documental una selección de fiestas y tradiciones del ciclo de invierno en Euskal Herria. Este trabajo se llama Negua Ospatuz, calor, color y ritmos de invierno, y en él ha participado nuestra siguiente invitada. Ella es Coro Muro, es licenciada en Historia y miembro de la Fundación Euskomedia. Coro Muro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Ya era hora, ¿no?, de aglutinar en un documental las tradiciones de Euskal Herria, en este caso las tradiciones de invierno, aunque lo cierto es que ha tenido que ser complejo no hacer la selección, porque tradiciones aquí nos sobran. Pues efectivamente, ha sido, yo creo que el trabajo más complicado, más difícil ha sido hacer la selección de las tradiciones o fiestas que íbamos a recoger en el documental. Ha sido complicadísimo porque a pesar de que parece que en invierno pues toda la actividad se ralentiza o nos volvemos más caseros, pues en realidad hay muchísimas tradiciones, muchísimas fiestas y ha sido muy complicado hacer una selección y luego ir a grabarlas. Fiestas y tradiciones, además, que en cada territorio tienen un significado diferente y que se celebran también de manera diferente. Eso también hay que plasmarlo en ese documental. Claro, claro. Evidentemente lo que intentábamos era recoger un poco las constantes que se repiten una y otra vez en todas las fiestas, en los elementos comunes, digamos, pero también intentábamos que hubiera un equilibrio territorial, porque queríamos que se recogiesen fiestas y tradiciones de toda Euskal Herria, de la Comunidad Autónoma Vasca, de Navarra y también de Iparralde. Entonces, bueno, ha sido complicado porque algunos elementos pues se dan más en unos territorios que en otros, pero bueno, lo hemos intentado y yo creo que nos ha salido bastante bien. ¿Por qué las tradiciones de invierno? Pues porque yo creo que las más conocidas, las más visibles son las de verano, son las fiestas más visibles, las que más repercusión incluso tienen en los medios, y las de invierno se quedan un poquito más olvidadas o menos conocidas. Entonces yo creo que era importante en esta época en la que, bueno, este año no, porque estamos teniendo un invierno muy benévolo, pero en esta época en la que hace frío, llueve, hace mal tiempo, pues reivindicar un poco que todas esas tradiciones que vienen de muy antiguo y que son costumbres ancestrales, pues que tienen un lugar en nuestro calendario y que realmente, aunque parezca que no, hay muchísima gente que mueve esas tradiciones y esas fiestas. Algunas conocidas, supongo que los carnavales estarán representados, la mascarada, Santágueda, pero ¿cuáles más? Porque quizás esas son igual las más conocidas. ¿Cuáles serían quizás las menos? Pues mira, yo la verdad es que siendo vasca, guipuzcoana en este caso, ha habido costumbres y ha habido fiestas que yo no conocía o que conocía muy poco, muy por encima y me ha sorprendido bastante. Entonces, bueno, pues te puedo decir que además de los carnavales en sus más diferentes modalidades, pues desde el carnaval más rural que hay en Navarra, pues de todos los conocidos por todos, de Lans, de Ituren, Zubieta, hay otros carnavales, por ejemplo, bastante menos conocidos, como son, por ejemplo, los de la zona de Salcedo, en Áraba, bueno, es ancestral, es antiquísimo, y esos yo no son nada conocidos, yo no los conocía por lo menos, y ha sido una sorpresa muy grata y muy agradable. Luego hay otras manifestaciones también antiquísimas, como son los marijeses de Guernica, por ejemplo, que son, bueno, me ha parecido de una riqueza maravillosa, me ha parecido una costumbre preciosa, y creo que es digna de que se conozca. Luego, pues un poco los caldereros y las tamborradas de Donosti, que bueno, esos son un poco más conocidos, pero bueno, a lo mejor pues, por otras tierras no las conocen tanto. Ujú. O luego ya ritos un poco más, con un toque un poquito más religioso, pues como son las romerías, por ejemplo, a los montes, a Hernio, que son unas romerías que a veces se hacen en unas circunstancias climatológicas pues bastante adversas y aún así tienen muchísima gente y bueno, una gente que va con una fe, no sé, con un apego a la tradición muy fuerte, ¿no? Ujú. Son cosas que me han llamado bastante la atención. Antes hablábamos de que cada fiesta, cada tradición tiene su característica, su particularidad, pero hablábamos antes de algún elemento común entre ellos. ¿Cuáles son esos elementos comunes que aglutinan estas tradiciones? Pues mira, los elementos comunes no son solamente elementos comunes a las fiestas o tradiciones de Euskal Herria, también son elementos comunes casi a toda la humanidad, porque no olvidemos que uno de los puntos clave del invierno es el solsticio de invierno. Y el solsticio de invierno se viene celebrando de una manera o de otra en todo el planeta
desde la época prehistórica prácticamente. Ujú. Entonces, bueno, lo que pasa es que esos ritos ancestrales que vienen un poco por culto a los fenómenos naturales, al sol, al viento, al agua, luego se han ido un poco disfrazando, si quieres, pues con la cristianización y con otras religiones que han ido aprovechando esa cultura o esa manera de festejar en esos momentos puntuales astronómicos, pues para aprovechar para meter fiestas pues religiosas de todas las religiones del mundo, ¿eh? Ujú. Entonces, por ejemplo, el sol, o sea, el solsticio, el fuego, hay elementos que se repiten una y otra vez, los fuegos, el cantar, Ujú. los cantos que se dan por toda Europa también en estas fechas, las cuestaciones, a la vez muchas veces que se canta, pues en épocas de escasez en las que bueno pues se hace la matanza y en ese momento hay pues bastantes productos. Estoy hablando evidentemente de sociedades un poco más antiguas en las que la base agrícola y ganadera era más fuerte que la actual. Pero bueno, esos pozos van quedando, luego se van modificando con el transcurrir del tiempo, pero esas cosas van quedando, ¿no? Entonces, pues las cuestaciones que antes se hacía, pues de caserío en caserío, pues pidiendo pues castañas, chorizos o lo que hubiera, pues bueno, hoy en día se han transformado, se pide dinero, pero en el fondo vienen a ser lo mismo. Ujú. La esencia se mantiene, han evolucionado con el paso de los tiempos, se han transformado en algunos casos y algunas tradiciones seguramente, Coro, que cuando habéis ido a grabarlas no habéis dicho, madre mía, hemos venido a tiempo porque quizás desaparezcan pronto. Pues sí, sí. Bueno, las fiestas son un fenómeno social y como fenómeno social están sujetos también tienen una vida, ¿no? Hay muchos que se mantienen, hay otras que están en franca decadencia y otras, por lo contrario, pues que habían incluso llegado a desaparecer, se han visto revitalizadas y rescatadas muchas veces. Es el caso de algunos carnavales que, como nuestros oyentes sabrán, pues hubo una época en la que se prohibieron, la Iglesia no los veía con buenos ojos y exceptuando casos como el de Tolosa, en el que se mantuvieron, a pesar de las prohibiciones, durante todas las épocas del franquismo, en el resto de lugares se dejaron de celebrar los carnavales. Y ha habido varias localidades, concretamente en Navarra, que han hecho un esfuerzo muy importante de investigación y de recuperación de los carnavales. Es el caso de Lans y de Alsasua, por ejemplo, y han recuperado, bueno, en Salcedo también, en Zalduondo, en Áraba, han hecho un esfuerzo por recuperar ese tipo de tradiciones y hoy en día yo creo que gozan de bastante buena salud. Ujú. Otros casos pues están en decadencia, pues un poco porque igual son en zonas de menos población. Pero bueno, yo creo que en general a los vascos nos gusta mucho festejar, nos gusta mucho la fiesta y bueno, me imagino que habrá épocas en las que algunas fiestas estén un poquito más de capa caída, pero en general luego se revitalizan y salen adelante. Ujú. ¿Cómo ha sido la elaboración de ese documental? Supongo que habéis tenido que documentaros muy mucho, ¿no?, de esas tradiciones que hay en los diferentes territorios y luego Ujú. que era cuestión de coger el coche, la cámara y hacer kilómetros. Exactamente, sí, sí. Bueno, el primer paso ha sido un poco como comentábamos al principio, hacer la selección. Para eso contamos con la inestimable colaboración de Anchona Sorondo y de su hermano Juan, Ujú. que nos han orientado un poco en los tipos de tradiciones, en los lugares donde había tradiciones un poco pues en peligro de extinción casi casi o menos conocidas por lo menos. Y luego, bueno, una vez hecha la selección y teniendo en cuenta que nuestro equipo de producción, pues bueno, no somos la BBC, teníamos que elegir. Entonces, teníamos que elegir y no podíamos estar, por ejemplo, el mismo día en dos sitios. Entonces, bueno, hemos hecho la selección y luego, efectivamente, pues con un equipo pues reducido, pero con mucha ilusión, pues ha sido cuestión de venga, traslados, cámara de fotos y de todo. Y muchas veces, pues en invierno, pues nos ha tocado con lluvia, Mm. nieve, granizo y de todo. Pero bueno, pero ha sido muy bonito y yo creo que el resultado también ha quedado muy, muy bonito. Ujú. Os habéis quedado contentos porque creo que estáis ya en la elaboración del documental de las tradiciones de verano, en este caso. Eso es. Sí, 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 ahora mismo va a salir, nada, está calentito. La semana que viene saldrá el de verano porque, bueno, nos gustó tanto el resultado del de invierno y tuvo tan buena acogida que dijimos, bueno, pues esto tiene que tener una continuidad bueno, nos lanzamos al ciclo de verano. Ujú. Eso es, Hicimos lo mismo, sí. contamos con la colaboración de Anchón Aguirre Sorondo y de Juan, hicimos la selección y, bueno, la casuística ha sido un poco la misma. Ujú.
¿Ha cambiado mucho esas tradiciones? ¿Cambian mucho de invierno a verano? ¿Esos elementos comunes de los que hablábamos antes se repiten también en las tradiciones de verano o cambian completamente? Pues hay algunos que se mantienen, como es el tema del fuego y el agua, que como sabréis, pues el solsticio de invierno y el de verano se caracterizan por un poco el culto al fuego en ambos casos. Pero los demás, yo te diría que no se repite ninguno más. Ujú. Son un poco novedosos. Ello se debe a que, bueno, como te he dicho anteriormente, la mayoría de las fiestas tienen un origen en una sociedad más agrícola, más ganadera, más del sector primario y entonces, curiosamente, en la época en la que había menos trabajos era el invierno y la mayoría de las fiestas se celebraban en invierno, Ujú. cosa que hoy en día, por ejemplo, pues ha cambiado radicalmente. Hoy en invierno trabajamos y tenemos más tiempo de realizar actividades lúdicas pues en verano o cuando el tiempo mejora. Entonces, lo que ha pasado a lo largo de los siglos es que se han ido trasladando muchas veces las fiestas mayores, digamos, o las de mayor importancia que se celebraban anteriormente en invierno o en otoño, se han ido trasladando poco a poco a primavera y a verano. Ujú. Entonces ahí, bueno, pues tenemos ahora mismo que la mayoría de las grandes fiestas se celebran en verano y las que se han quedado un poco más, las más arraigadas en las tradiciones, se han quedado en invierno. Ujú. Bueno, pues tenemos que decir a los oyentes aquí de Onda Vasca que pueden hacerse con estos trabajos, tanto el de las tradiciones de invierno como el de las tradiciones de verano, el de Ujú. Negua Ospatuz y Uda Ospatuz. Y para hacerse con uno de estos trabajos lo que tienen que hacer es enviar un correo electrónico a gasteiz@eusko-ikaskuntza.org, lo voy a repetir, gasteiz@eusko-ikaskuntza.org, y las primeras 20 personas que lo hagan recibirán en su domicilio este trabajo, bueno, pues para que ellos también conozcan las tradiciones de aquí, de Euskal Herria, y se lo mandarán a casa. Así que nada, olentzero directito a casa. Nosotros aquí en Euskadi Fin de Semana lo que hemos hecho es un avance de este contenido. Recién salido del horno ese Uda Ospatuz, del que seguramente Coro Muro tendremos ocasión de hablar y profundizar en ese trabajo que Ujú. habrá dado muchísimas conclusiones, pero ya lo haremos en otra próxima ocasión. Coro Muro, licenciada en Historia y miembro de la Fundación Euskomedia. Mila esker por atendernos y por acercarnos también a estas tradiciones aquí. Oso ondo, zuei, Agur. eskerrik asko.